Vamos a dar inicio a esta charla. Mi nombre es Rodrigo Ruete, soy subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía de la Nación. Me acompaña Rita Tanús, secretaria legal y administrativa del Ministerio de Economía, de parte del ministro Martín Guzmán, que en este momento está en el exterior con varios de los secretarios. Le queremos dar la bienvenida a esta biblioteca del Ministerio de Economía, que es un lugar, me gusta repetir, que para nosotros es muy importante que le demos contenido, que le demos vida, que sea en este centro del edificio donde se producen los debates más importantes y donde nosotros podemos instalar los temas que queremos poner como prioridad del Ministerio. En esta instancia, después de un encuentro ya hace unos meses, en donde el ministro Martín Guzmán puso el nombre del quinto piso del Ministerio de Economía como el Salón Rojo, pasó a llamarse Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y en esa oportunidad nos acompañó Estela, Tati, Buscarita, y en la charla surgió la idea de formarnos y capacitarnos en temas de derechos humanos y de identidad, y a partir de ahí empezamos un camino. La tenemos a Irene, responsable de la coordinación de educación de abuelas, que ahora le voy a dar la palabra. Iniciamos con ella un camino de formación. Somos el primer ministerio que está haciendo este proceso de capacitación, así que felicitar también a todos los alumnos y participantes de esta iniciativa, que hoy tienen un encuentro presencial, y por eso la idea del encuentro de hoy es escucharlo a Leonardo y que nos dé su testimonio y su mirada. Así que, si te parece bien, Irene, Rita, si me autorizás, le damos la palabra y empezamos con esta instancia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Le pedí a él que me diera primero el micrófono, porque como esto está en el marco del curso que estamos dando, vine en mi calidad de maestra ciruela, digamos, básicamente. Entonces, en realidad, decirle a todos los participantes de este encuentro que en realidad lo vamos a enmarcar dentro de una suerte de encuentro presencial del curso, por lo cual probablemente Leo no va a hablar en esos términos, pero yo después voy a tomar la palabra para que los cursantes podamos, junto con los cursantes, podamos hacer una conexión, una reflexión acerca del testimonio de Leo y poder relacionarlos con las categorías que estuvimos viendo en el curso. Por eso, antes que nada, invitar a los cursantes que sean partícipes cuando, digamos, abramos al debate. Y segundo, los que no son participantes, que se queden con la espina y quieran cursar la próxima vez, porque tal vez hay cosas que no se entienden. De todos modos, es un chiste. Obviamente, si hay cosas que no se entienden, porque hablamos en clave curso, digamos, todos los participantes tienen la posibilidad de consultar y seguro que lo vamos a aclarar. La dinámica va a ser la siguiente. Leo primero va a dar un testimonio de su vida muy corto porque la idea es que lo vaya completando después con las preguntas de ustedes, ¿sí? Entonces él va a dar como un pie básico, después vamos a abrir a preguntas para que Leo pueda ampliar su relato en función de las consultas que ustedes tengan, y cuando más o menos cerremos ahí voy a tomar la palabra para tratar de conectar todo lo que estuvimos charlando con el curso. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuento básicamente con la participación de ustedes para que no sea un monólogo. Así que bueno, le doy la palabra a Leonardo Fossati. Muchas gracias por la invitación. Es un hermoso encuentro, es la primera vez que estoy en esta biblioteca tan linda y veo una cara amiga, conocida de la ciudad de La Plata, que me conoció con otro nombre y con otro apellido casualmente, cuando cursábamos allá por los 90 la facultad. Así que también es una buena manera de
de iniciar esta charla, que como comentó bien Irene, muchas veces a los nietos y a las nietas que participamos en Abuelas de Plaza de Mayo, de la vida institucional, a mí me toca ser parte de la comisión directiva, muchas veces hablamos de la historia de las abuelas y de cómo fueron transformando ellas mismas su propia historia y la historia de un país. En este caso no voy a hablar de nada de eso porque sé que lo tratan en el curso, así que voy a hacer hincapié sobre mi historia personal, que por supuesto está absolutamente atravesada por la historia de las abuelas. Si no fuese por ellas, seguramente yo seguiría teniendo el mismo nombre y apellido con el cual nos conocimos con Facundo por los años 90 en la ciudad de La Plata, ahí en la Facultad de Ciencias Económicas. Nací en la ciudad de La Plata en el año 77. Toda la vida, hasta los 28 años, mejor dicho, estuve anotado con una fecha de nacimiento que fue el 20 de marzo. Con un lugar de nacimiento que fue en el parto domiciliario, en la casa donde después me crié. Y me crié justamente con una familia de civiles, un matrimonio bastante mayor, que en líneas generales tenía la edad de los abuelos de mis amigos del jardín o de primaria. Y me crié con esta familia sin ningún indicio de no ser hijo biológico. Tenía una hermana mayor, de crianza obviamente, y así fui creciendo en la ciudad de La Plata, en un barrio a unas 10, 15 cuadras de la plaza principal, donde está la catedral. La verdad que fui criado con mucho cariño y con mucho esmero, una familia, los dos eran trabajadores, nunca nos faltó nada y tampoco nos sobró, pero tengo el mejor de los recuerdos de mi infancia, por ejemplo. Una infancia criado en este barrio donde se vivía en la calle, con amigos, con amigas, y en la medida que fui creciendo fueron surgiendo algunas dudas. Pero les vuelvo a repetir, siempre hago hincapié en esto porque ustedes seguramente en el curso o por los medios de comunicación han conocido varias historias de nietos y nietas restituidas. Y de estos 130 casos que las abuelas han resuelto, todos son diferentes. Por supuesto que hay muchísimas similitudes, pero están desde casos de adopciones legales, no fue mi caso, fue una apropiación, hasta apropiaciones muy oscuras, muy violentas, donde este nieto o nieta fue criado inclusive por los propios asesinos de sus padres. Por eso quiero hacer hincapié en este contexto para que justamente dar cuenta de esta variedad de casos. En la medida que fui creciendo en el colegio primario, como les contaba antes, fui dándome cuenta de esta diferencia de edad que tenían mis padres hasta aquel momento con los papás de mis compañeritos. Eso siempre me llamó la atención, pero simplemente era eso, me llamaba la atención. Después me fui dando cuenta que no tenía ningún parecido físico a ellos. En la medida que seguía creciendo, no teníamos ningún parecido físico ni con ellos ni con mi hermana. Que me iba dando cuenta que el resto de mis amigos, a medida que iban teniendo hermanos, eran bastante parecidos. A mí no me tocaba eso. Y ahí me empezó a hacer un poquito de ruido. Les estoy hablando de alrededor de 10 años. Cuando tenía 10 años, eso me acuerdo de empezar a preguntar y en líneas generales saber si yo era hijo de ellos, porque no me parecían, y bueno, me explicaban que no siempre uno se parece físicamente
al resto de la familia. Uno empezando a conocer historias por la televisión, por películas, o en el barrio de adopciones, preguntaba también o tenía respuestas esquivas o después ya respuestas más concretas donde no, vos naciste en tal hospital, cerca de, ¿te acordás de donde vive la tía? Bueno, entonces, a medida que iba teniendo ese tipo de respuestas, iba calmando mi curiosidad, pero siempre estaba ahí. Inclusive, muchos años después, empecé a entender que ciertos juegos de la infancia, cuando era muy chico, 5 o 6 años, y me mandaban a bañarme, a esa edad a nadie le gusta bañarse, y me quedaba mucho tiempo mirándome al espejo y pensando y jugando que detrás del espejo estaba la realidad, que lo que yo veía reflejado era una especie de película. Les estoy hablando años 80, 81, 82, o sea que lejos estaba de imaginarme esto a partir de los reality shows o de internet, que no existía nada de eso. Que por supuesto yo lo tomaba como un juego, pero muchos años después, habiendo restituido mi identidad, esos recuerdos volvieron y empezaron a tener otro sentido. Entonces, bueno, luego vino la adolescencia y después me empecé a dar cuenta que teníamos muchas fotos en mi casa de todas las etapas de nuestras vidas, de mi hermana de crianza y mía, pero no había una sola foto de ninguno de esos 2 embarazos. Entonces, cada una de estas cosas que de manera individual no dicen mucho, en la medida que se van sumando y no van teniendo una respuesta que te convenza, van generando una duda cada vez más grande. A punto tal que ya finalizando el colegio secundario, me estaba dando cuenta, además por algunas otras cuestiones con mi hermana de crianza, que también ella preguntaban y las respuestas a veces diferían entre las que me daban a mí unos años antes o unos años después que la que le habían dado a ella. Ya tenía formada una idea concreta de que no éramos hijos biológicos de esta familia y que bueno, en aquel momento no se acostumbraba a hablar tanto del tema, era bastante más tabú que ahora. Inclusive hasta algunos profesionales recomendaban no contarle a los chicos adoptados que eran adoptados. Ahora cambió, ahora desde hace varios años cambió totalmente eso. Así que finalizando el secundario dije, bueno, todos estos indicios me dan que yo no soy hijo biológico de esta familia, pero si no soy hijo biológico de esta familia, evidentemente es porque mi familia biológica me abandonó y por eso esta familia me crió. Todos estos pensamientos tienen que ver con un razonamiento que nunca fue expresado, nunca le conté a nadie, a ningún amigo, ni a nadie, todas estas dudas que fui teniendo en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, estas preguntas, al no tener respuesta, al no ser expresadas, también fui formando un pensamiento propio, casi automático, y dije, bueno, si esta familia me adoptó, evidentemente es porque hubo una familia que me abandonó, y la verdad es que prefiero quedarme con la familia que me eligió y no con la que me abandonó. Y así terminé el colegio secundario, y este tema quedó guardado en un cajón de mi mente, y no volvió a aparecer, hasta que fui papá, o hasta que me enteré que iba a ser papá. Yo fui papá muy joven, a los 20 años, así que a partir de ese momento este tema volvió, uno no elige los temas que quiere tener muchas veces en la cabeza, así que este tema volvió y volvió desde otro lugar. Cuando nació mi primer hijo, me empecé a preguntar qué te tiene que pasar en la vida, qué cosas tienen que pasar en tu vida para sentirte en la obligación, por decirlo de algún modo, de desprenderte de un hijo.
Entonces ya lo empecé a pensar desde el lugar de padre, no desde el lugar de hijo. Y ahí empecé a querer saber con más fuerza. No solamente entendía que tenían que pasar cosas muy fuertes, muy graves para sentirte, para tener que abandonar un hijo, sino que también empezaba a entender que mi historia también era la historia de mi hijo y que de algún modo, si yo no buscaba, de algún modo la historia de mi hijo también iba a repetir esa duda, ¿no?, de cuál era nuestro origen biológico. Así que lo hablé claramente con mis padres de crianza, ya con la certeza, con un planteo que tenía la certeza de que ellos no eran mis padres biológicos, y ahí me confesaron su verdad, la verdad que a ellos les habían contado, que era que obviamente no podían tener hijos. Mi hermana de crianza es una hermana mayor, nacida en el 72, a ella la consiguieron por intermedio de un médico amigo, y a mí por intermedio de una partera del barrio, donde ellos 2 años después de conseguir a mi hermana, empezaron a generar los mismos contactos para ver si podían adoptar o conseguir un hermanito. Digo conseguir porque justamente es obviando los trámites de adopción, que eso es lisa y llanamente una apropiación. En esa búsqueda contactan a esta partera que vivía en el barrio, donde se sabía que ahí se realizaban abortos y partos también. Así que fue esta partera quien los contacta a ellos casi 3 años después y les dice que en su domicilio, donde ella atendía, había nacido un bebé de una chica del interior que había ido a estudiar a La Plata y que no quería tener familia y que lo iba a entregar a Casa Cuna. Y que ese bebé estaba ahí. Así que si todavía seguían buscando, que ahí estaba la posibilidad. Así que hicieron una reunión familiar, contactaron a este mismo médico amigo, así que este médico firmó mi partida de nacimiento como un parto domiciliario y me anotó como hijo biológico de esta familia. A partir de eso, yo trato de ubicar a esta partera, que ya no vivía más en el barrio, pero doy con la certeza de que ya había fallecido. Lamentablemente hacía poco tiempo, hacía 2 años antes. Y al no ser una adopción, no queda registro alguno de nada. Justamente es un delito, así que nadie va a dejar registro de un delito. Y ahí me quedé con la sensación agridulce de decir, bueno, por lo menos hice todo lo posible, llegué hasta donde pude, pero lamentablemente nunca voy a poder conocer a mi familia biológica porque justamente no fue una adopción legal donde queda registro en algún juzgado o en Casa Cuna y demás. Algunos años después empecé a estudiar teatro acá en Capital y en una clase de teatro cuento esta anécdota porque da cuenta de que esta duda puede, esa pequeña gota que rebalsa el vaso y a uno lo impulsa a buscar, puede venir de cualquier lado. En ese momento estudiaba teatro y en un ejercicio de improvisación, en un ejercicio teatral, había que subirse al escenario e improvisar 5 minutos. A mí se me ocurrió improvisar los últimos 5 minutos de la vida de ese personaje. Así que en la medida que iban corriendo los segundos y los minutos, a este personaje le iban sucediendo cosas y le apareció un sentimiento de arrepentimiento de que se estaba yendo de esta vida sin saber quién realmente era, ¿no? Y se lamentaba de no haber podido encontrar su identidad y no haber buscado a tiempo. Así que cuando me bajo del escenario, hay una compañera de teatro, amiga,
Me dijo, les estoy hablando que esto fue en el 2001, 2002. Me dijo, ¿cómo se te ocurrió eso? Muy loco, qué sé yo. Qué bien que actuás. No, mentira. Para cortar un poquito. Y le dije, bueno, esa parte, la verdad es que me pasa a mí. Y le conté esto que me estaba sucediendo. Así que fue una compañera de teatro la que me dijo, pero ¿por qué no te acercás a las abuelas? Porque más allá de que no te crió una familia de las fuerzas, ni policiales, ni militares, ni siquiera una familia, porque ella la conocía, ni siquiera una familia donde ideológicamente coincidían con eso. Yo me acuerdo que era muy chiquito y salimos a festejar, a tocar bocina, la vuelta de la democracia. Acércate a las abuelas, porque en las abuelas hay un montón de casos. Y más allá de todo esto, vos naciste en el año 77, plena dictadura cívico-militar, en la ciudad de La Plata. Por ahí te pueden ayudar. Así que fue ahí que me acerqué a abuelas, a la filial de La Plata, sin ningún tipo de expectativa, porque los casos que yo conocía hasta ese momento eran los casos más emblemáticos que habían salido a la luz en los años 90, donde los apropiadores pedían en Tiempo Nuevo que no les saquen a sus hijos y que en realidad esos apropiadores justamente sí eran miembros de las fuerzas y sabían perfectamente que había una familia detrás que estaban buscando a esos chicos. Así que yo relacionaba los casos de abuelas con esos casos. Fui, les conté mi historia, también con muchos temores comunes a muchos jóvenes, hoy adultos, con dudas sobre su identidad, que es, yo quiero saber, pero si esto le genera algún compromiso legal a mi familia, de crianza obviamente, que es la que uno conocía hasta ese momento. Bueno, la verdad que si eso genera la posibilidad de que ellos puedan quedar presos, corto mi búsqueda acá. Esa aclaración la hice. También les voy a decir por qué, porque uno en la medida que después va pasando el tiempo va cambiando esa perspectiva. Y bueno, allá por el 2003, 2004 se inició esa búsqueda, primero por la documentación que tenía, por la partida de nacimiento, ya una partida de nacimiento falsificada que decía que yo era biológico de esta familia y yo ya tenía esa certeza, así que lo que habitualmente sucede en abuelas, ante una presentación espontánea se inicia un nuevo caso y una investigación que finalmente se cierra con el análisis de sangre que se realiza en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En aquel momento todavía no existía la sede del Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona hoy, sino que funcionaba en el Hospital Durán, así que di mi pequeña muestra de sangre en el Hospital Durán, que luego fue comparada con el banco de datos donde figuran todas las familias que buscan a ese nieto o a esa nieta robada. En aquel momento se tardaba mucho más, paradójicamente fueron 9 meses, y luego de esos 9 meses obtuve el resultado y la verdad de que no había sido abandonado, de que tenía otro nombre, otro apellido, otra fecha de nacimiento, y de que mi mamá y mi papá estaban desaparecidos, continúan desaparecidos al día de hoy, y que yo no nací en la casa de la partera, sino que nací en un centro clandestino de detención, donde mi mamá me tuvo en esa maternidad clandestina. A mamá la secuestran junto a papá, ella estaba embarazada de 7 meses de mí, ya estaban viviendo en la clandestinidad, muy jóvenes los dos, mamá tenía 17 años, militaba en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, papá tenía 22, recién cumplidos, militaba en la Juventud Peronista, él estudió en el Colegio Nacional y se había anotado en la carrera de Historia. Y bueno, ni bien cayó la dictadura, como ellos ya venían militando, empezaron a vivir como la gran mayoría en la clandestinidad. Y me dijeron mi nombre,
que mi nombre era Leonardo, que había nacido un 12 de marzo, no un 20 de marzo como estaba anotado. Y ahí lo primero que me vino a la mente, bueno, primero cuando me contaron que sí, yo tenía a mis viejos desaparecidos, fue una sensación muy extraña, porque en ese mismo momento donde yo estaba conociendo la verdad, esa que quería conocer desde hacía muchos años antes, y que finalmente la podía conocer, por un lado era un alivio, porque había una búsqueda que se terminaba en ese momento. Pero por el otro lado, era una puerta aún mucho más grande de la que estaba transitando hasta ese momento, que era el camino de las dudas. Se abría una puerta mucho más grande porque era conocer mi historia familiar, y tenía a mis viejos desaparecidos, o sea que yo tenía toda la ilusión de saber la verdad para conocerlos, y sabía la verdad y me estaba dando cuenta que nunca los iba a poder abrazar. Y no digo conocer porque finalmente los fui conociendo a partir del relato de mi familia y a partir del relato de sus compañeros y compañeras de militancia, del colegio, de mi viejo jugaba al rugby, del club de rugby donde jugaba. Así que de algún modo sí los fui conociendo. Pero esa sensación es muy difícil de explicar, ¿no? Se acaba algo, pero empieza algo aún mayor. Y por otro lado, el tema del nombre. Me dijeron, bueno, tu mamá al momento de nacimiento te puso Leonardo, y eso lo sabemos porque una de las sobrevivientes de ese centro clandestino de detención, en La Plata, la ex comisaría Quinta, yo vivía muy cerca de ahí, a menos de 15 cuadras. Esa sobreviviente dio testimonio después. Gracias a ese testimonio sabemos tu fecha de nacimiento, sabemos que naciste y fuiste varón y que tu mamá te llamó Leonardo, y tu mamá le dijo que ella comente por qué. Porque Leonardo era el nombre que habían elegido si vos nacías varón, porque era el segundo nombre de tu papá y era el nombre de tu abuelo paterno. Mi papá se llamaba Rubén Leonardo Fossati. Y a mí me sorprendió mucho todo en ese mismo momento, porque, como les había contado antes, yo fui papá muy joven, y con la mamá de mi primer hijo, Andrea, que también era muy joven, hasta último momento, en las primeras ecografías no se pudo ver el sexo, y después decidimos no hacer ninguna ecografía más para ver el sexo específicamente, sino que sabiendo que venía todo bien, nos íbamos a enterar en el momento del parto. Y habíamos elegido 2 nombres de varón y 2 nombres de nena. Entonces, finalmente habíamos decidido, bueno, si es nena, elegimos el nombre que a mí más me gustaba, obviamente a los 2 nos gustaban esos 4 nombres, y si era varón, elegíamos el nombre que a ella más le gustaba. Los nombres de varón, el nombre que ella había elegido era Tomás y el nombre que yo había elegido era Leonardo. Por supuesto que yo me había olvidado completamente de eso, porque mi hijo nació en el 97, yo restituí mi identidad en el 2005, y me había olvidado por completo que a mí me gustaba el nombre Leonardo. Pero automáticamente vino a mi cabeza en el momento que me estaban diciendo, y vos te llamás Leonardo. Lo primero que me vino a mi cabeza fue Tommy. Tommy no se llamó Leonardo de casualidad. Y ahí empecé a entender desde el primer momento, desde el primer segundo, que había muchas cosas que evidentemente se transmiten, ¿no? Y que tenían que ver con todo eso que yo busqué durante tantos años, ese parecido físico, y que no tenía el mismo color de ojos, no tenía la misma estatura, ni siquiera tenía, de algún modo, por supuesto que uno en su crianza va repitiendo modos,
pero en esencia había muchas cosas que de alguna manera yo era siempre la oveja negra. Y desde ese primer segundo, en estas pequeñas anécdotas que les cuento, porque después se fueron repitiendo hasta el día de hoy, empecé a entender todas esas cosas que yo no entendía. Que no entendía, pero que yo sin saberlo actuaba en consecuencia. Porque, por ejemplo, en el embarazo de Tomás, yo creía realmente que uno podía transmitirle, estando en la panza de la mamá, algunas cosas. Entonces le cantaba, pobre chico, o intentaba sacarle alguna nota a la guitarra, y menos mal que no se acuerda de nada de eso. Pero digamos que era bastante pegajoso. Era muy chico, tenía 19 años, pero creía que eso se podía transmitir. Así que después no me negué a todas estas situaciones que empezaron a aparecer de manera natural. Digo, no me negué porque traté de ser lo más consciente posible y de no imaginar o no forzar situaciones que me identifiquen con mi mamá y con mi papá, sino que empezaban a aparecer como cataratas en estas cuestiones. Primero el nombre, después que cuando empecé a conocer a mi familia, a mis tías, a una abuela y un abuelo, a muchos amigos del colegio y de la militancia, empecé a ver que teníamos los mismos gustos musicales, que a edades muy, muy similares nos pasaron cosas muy similares, y que eso no me pasó con mi familia de crianza. Ojo, esto no quiere decir que a todos los que no se criaron con su familia, después cuando la conocen es todo así. Pero lo cuento porque a mí sí me pasó. Entonces empecé a tener un vínculo muy fuerte en ese sentido. Tanto es así que hay una historia más, no quiero hacerla muy larga, pero Irene siempre me dice, contala. La primera vez que fui a comer a la casa de mi tía paterna, la hermana mayor de mi papá, como no nos conocíamos, fue muy fuerte porque a ella la conocí primero y fue la primera vez que me veía parecido a alguien, esta misma cara de galleta, y en serio nos parecíamos. Ella me dijo, bueno, para ella era muy fuerte todo esto también, y me dijo, bueno, te cociné de todo, no nos conocemos, así que no sé si sos vegetariano, qué te gusta, qué no, así que te hice pastas, milanesas, ensaladas, de todo. Y yo, para dejarla tranquila, le dije, mira, yo soy un gordo fácil, me gusta todo, salvo la remolacha. No sé por qué, pero la remolacha no. Nos estábamos conociendo, era el primer encuentro, y ¡pac!, se le pianta un lagrimón. Y yo dije, ¿qué habré dicho? Y cuando se recupera me dice, mira, la primera vez que vino tu mamá, que tu papá la presentó, era muy chiquita, la presentó, era su primer novia formal, tu abuela, mi mamá, me dice ella, hizo lo mismo, cocinó porque era el primer encuentro y demás. Y tu mamá dijo que la remolacha no le gustaba, así que yo no lo puedo creer, eso me lo dijo ella. Así que por eso les digo que en mi caso se empezó a repetir muchas veces. Y dije, bueno, evidentemente esto viene del lado de mamá. Así que ahí empecé un camino que me ayuda muchas veces a explicar en este tipo de charlas cuando me preguntan, bueno, ¿de qué se trata la identidad? Es muy difícil de responder esa pregunta porque evidentemente la identidad viene desde un árbol genealógico, desde antes que uno nace, y te acompaña el resto de tu vida, porque yo la sigo construyendo al día de hoy. La sigo construyendo como hijo, porque sigo conociendo a personas nuevas que me cuentan nuevas anécdotas de mamá y de papá, pero también la sigo construyendo desde padre. Hoy, desde el lugar de padre, tengo 3 hijos que saben la verdad,
Bueno, Tomás, y no quiero dejar pasar este dato, Tomás restituyó su identidad junto conmigo, porque al momento de que yo restituí la mía, Tommy tenía 8 años. Así que a él también él también restituyó su identidad porque me acompañó en ese camino, cambió su apellido y le tocó conocer la historia de sus abuelos a los 8 años. Ya después Inés, que lleva el mismo nombre de mamá, y Ciro nacieron sabiendo su historia, la de sus abuelos y la del resto de la familia. Pero la identidad es eso, ¿no? La seguimos construyendo día a día con las decisiones que tomamos y nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Pero bueno, conocerla, conocer nuestros orígenes, por supuesto que nos ayuda a plantarnos en la vida de otra manera, ¿no? A construirla desde la verdad y de otra manera. Así que bueno, haciéndole caso a Irene, que es quien manda en el curso, les voy a contar hasta acá para que después podamos, si están interesados, si les parece bien, avanzar con preguntas. Te dejo que cuentes cómo fue con Tommy, que me gusta mucho la historia con Tommy, cuando te llamaron del colegio. Sí. Con Tomás pasó algo muy lindo también. Mi mayor temor al restituir mi identidad era cómo lo podía tomar Tomás con 8 años. Él no tenía dudas sobre su identidad, las tenía yo y a mí me habían acompañado esas dudas, no a él. Y además, él tenía abuelos paternos que eran mis padres de crianza y que lo querían mucho y que eran ni más ni menos que donde yo lo dejaba a él cuando me iba a trabajar. Entonces yo tenía mucho temor a lastimarlo, a hacerle daño. Así que me tomé un tiempo, unos meses, 2 o 3 meses, luego de restituir mi identidad, más, como 4 meses. Me asesoré todo lo que pude con profesionales. Los primeros profesionales eran las abuelas, ¿no?, en este tema. Pero además con una psicóloga de abuelas y también conociendo otros casos de nietos y nietas que, habiendo restituido su identidad, ya habían sido padres. A ver cómo habían encarado ese tema. Y cuando más o menos me junté de herramientas, le conté a Tommy que me había enterado de algo que había buscado durante mucho tiempo y que la familia que él conocía, por supuesto que era nuestra familia, pero que no era mi familia biológica, que no era nuestra familia biológica, que yo me había enterado hacía unos años de esa verdad y que había salido a buscar. Y que teníamos la suerte de conocer la verdad y que esta verdad nos traía otra suerte, que era de conocer al resto de la familia que me había buscado a mí durante mucho tiempo y que también lo quería conocer a él. O sea, se lo conté desde la positiva para hacer síntesis. Y así que al toque me dijo, bueno, conozcamos al resto de la familia, que todo el resto de la familia estaba esperando mi llamado para decir, vengan. Así que hice eso, vengan. Y un sábado vinieron todos de a uno, fueron cayendo, con un amor enorme, porque ellos buscaban a un nieto, a un sobrino desaparecido, que sabían que yo había nacido, pero que nunca más se enteraron de ningún otro dato. Así que no solamente se encontraron conmigo, sino que se encontraron con un bisnieto, y que era un alegrón enorme. Y que encima Tommy se parece físicamente mucho más a mi papá que yo. Así que ahí empezaron las anécdotas y el acompañamiento y lo llenaron obviamente de abrazos, de besos, de regalos. Así que Tommy se lo tomó muy bien. Sobre todo entendiendo que esto no venía a tapar ni a suplir nada de lo que habíamos vivido hasta ese momento, sino que venía a complementar una familia que él ya tenía hasta ese momento. Así que eso fue el fin de semana
y le dije, bueno, en algún momento, con tiempo, sin apuro, como ya sabemos la verdad, vamos a cambiar nuestro apellido, al apellido verdadero, a nuestro apellido biológico. Me dijo, bueno, buenísimo, bárbaro. El día lunes vuelve del colegio con una notita en el cuaderno donde me citan la maestra para ir a charlar. Así que fui al día siguiente a charlar y me dijo muy preocupada que el día lunes había tomado lista y cuando lo nombran a Tommy con el apellido que teníamos los dos hasta ese momento, Tommy le dice, no, yo no quiero que me llamen más con este apellido, llámenme con el apellido Fossati porque ahora sabemos la verdad. Yo no le había comentado nada a la maestra, ni al colegio, ni nada, entonces me dijo muy preocupada, ¿qué pasó? Así que bueno, me adelantó varios pasos y ahí le conté en el colegio y bueno, me dejó muy tranquilo porque lo había tomado de una manera muy natural. Y es al día de hoy que bueno, que él también sigue teniendo sus tiempos y él también va conociendo con sus propios tiempos el resto de los integrantes, no digo de la familia, sino de esta historia, ¿no? Así que bueno, esa es la historia que hacía mención Irene. Bueno, antes de que yo haga algunas aclaraciones o reflexiones, vamos a dejar espacio para preguntas, o sea, a él, no a mí. Así que el que quiera preguntarle cualquier cosa que tenga que ver con el testimonio que dio o que tal vez les parezca que tenga que ver con algo que hayamos visto en el curso, bienvenido sea. No dejen que esto sea un monólogo, por favor. Ay, muy bien. ¿Sí? No, podés preguntar igual. Para que escuchen todos. No, yo quiero saber cómo fue con tus padres adoptivos después, qué es lo que pasó una vez que se enteraron. Ahora, un momento. Quiero hacer una aclaración. Bueno, te lo hago la aclaración porque no hiciste el curso, pero el resto seguro que sí. Que en el caso de Leonardo y del 90% de los nietos restituidos y de los que estamos buscando, no son padres adoptivos. Padre adoptivo solo se le puede decir a aquellos que fueron a la institución de la adopción, hicieron un trámite legal para que ese niño esté legalmente reconocido por el Estado como adoptado. Cualquier otra, no solamente dentro del terrorismo de Estado, sino que hoy en día y previamente, esto tal vez lo vamos a poder abordar un poquito, cualquier otra forma de adquisición, entre comillitas, de un niño o una niña, no podemos llamarlo adopción, porque si no estaríamos bastardeando la institución de la adopción, que es legal, que está dentro del marco de lo que todos necesitamos para que todos los niños y niñas de Argentina tengan derecho a una familia. O sea, la institución de la adopción está construida y sigue hasta el día de hoy, tal como está, aunque siempre es mejorable, para cumplir con el derecho que asiste un niño o una niña para tener una familia. Cualquier otra forma de adquisición de niños, sea por vía del mercado o en este caso de apropiación por terrorismo de Estado, no lo podemos llamar adopción, es una apropiación. Está bien, así que está bien la pregunta, pero sería, ¿qué pasó con tus apropiadores? Muy bien, está muy bien la aclaración. Que yo en todos estos relatos, para diferenciar, hablo de familia de crianza, pero haciendo esta aclaración de que fue una apropiación. Yo con ellos seguí teniendo vínculo por cuestiones familiares y de la vida ajena a esta historia. Hacía poco tiempo antes había tomado cierta distancia con ellos, pero seguía teniendo un vínculo con ellos, sobre todo por Tomás. Luego de restituir mi identidad, yo les comento a ellos, bueno, obviamente el resultado que me habían dado en abuelas y demás. Se sintieron sorprendidos, les pegó fuerte, sobre todo porque primero porque
lo desconocían. Y después, porque era gente mayor, empezaron a sentir culpa de que había una familia que buscó durante muchísimo tiempo y que bueno, ellos, estando en conocimiento de la búsqueda de abuelas, nunca, no sé si nunca lo dudaron o lo han dudado y nunca se animaron a averiguar, pero me confirmaron y me juraron que la historia que ellos me habían contado a mí era la historia real, que yo después lo confirmé en el tiempo. Ellos se presentaron ante la justicia, pero yo lo confirmé después investigando también con el resto de la familia de crianza, que esto es importante también hacer mención. Cuando hay una adopción, o peor aún, peor aún no, porque la adopción es un acto de amor enorme, no quiero que suene mal, por eso me corrijo. Cuando hay una adopción o hay una apropiación, y la persona en cuestión no lo sabe, para que esa persona en cuestión no lo sepa el resto de su vida, tiene que haber un secreto familiar y tiene que haber mentiras permanentes para generar una historia que esté avalada por el resto de la familia, los tíos, los primos y demás. Con lo cual yo empecé, bueno, ya sabía la verdad, quería reconfirmar un montón de cosas. Imagínense, a los 28 años, restituir tu identidad después que te habían mentido. Bueno, es difícil volver a creer cuando se abre una historia tan grande, y además, por otro lado y de forma paralela, empezaba a ver que en abuelas había historias prácticamente idénticas a las mías, que donde supuestamente la familia no tenía nada que ver, pero después se mostró que sí tenía que ver, que sí conocía a un militar, que sí conocía a un policía y que finalmente lo entregaron de esa manera, inclusive habiendo blanqueado y fraguado una adopción, pero que investigándolo se llegaba a la verdad de que sí tenían conocimiento. Entonces, de algún modo, cuando uno abre la puerta de querer saber la verdad, quiere saber la verdad hasta el final, así que tomé distancia de ellos en ese momento, un poco más de la que ya tenía, y llegué a la conclusión de que verdaderamente a ellos les habían mentido, que no había lazo alguno ni vínculo alguno con la desaparición de mi mamá y de mi papá, ni con la mía. Así que ahí retomamos una relación distinta, pero basada en la verdad y mucho más sana. Así que sí, continué. Ellos fallecieron los dos, él falleció en el 2010 y ella falleció ahora en pandemia, por COVID. Estaba ya enferma, pero falleció por COVID y de algún modo fue la abuela de mis hijos, pero fue la abuela por el lado de la familia de crianza y desde la verdad. Con lo cual, eso también, por supuesto, cada uno lo maneja de la forma que quiere y que puede, pero yo, desde mi punto de vista, mejoró mucho la relación, porque fue una relación basada en la verdad y como una vuelta de tuerca, también diciendo, bueno, vos te equivocaste en estas cosas, yo entiendo que todos nos equivocamos también como padres, pero también, sobre todo, entiendo que podemos tener una muy buena relación a partir del afecto, de la historia, del cariño, pero entendiendo que no tuviste nada que ver con esto. Para mí era muy importante saber las formas, más allá de restituir mi identidad. Así que la relación siguió siendo con idas y vueltas, como toda relación familiar, pero terminó siendo buena. Bien, ¿alguien más? Dale. Pegar así. Sí, va a ser fuerte, ¿cómo estás? Un gusto. Fernando, mi nombre.
no haya habido, porque entiendo por ahí, me equivoco, pero corregime si es así, digo, que no haya habido un acompañamiento en la búsqueda de la verdad, porque digo, lo que sí supieron y que tuvieron tus padres de crianza, ¿no? Digo, lo que siempre supieron es que no eras hijo de ellos, que no eras hijo natural de ellos, y que no haya habido un acompañamiento en la búsqueda de la verdad desde el principio, ¿no? Digo, desde cuando vos te surgían estas dudas y todo eso, ¿a vos te generó algún tipo de rencor? O digo, ¿conservás algo de rencor? O digo, por ahí es lo único que yo le criticaría, ¿no? Digo, en parte sí. Por eso, en parte fue uno de los motivos también por el cual me distancié. Pero después entendí que tampoco tenían las herramientas para hacerlo desde este lugar. Hablo desde años de terapia, ¿no? Porque ellos nunca le contaron a mi hermana tampoco esa verdad, que después ella se enteró un poquito antes que yo y le pidieron que no me lo cuenten por temor a que la relación de amor o de cariño pudiera cambiar. Eran personas muy retraídas y ese secreto se basaba en un temor enorme que esa familia que tanto les había costado construir se partiera en mil pedazos. Entonces, por supuesto que, bueno, el hecho de que yo los entienda hoy en día, muchos años después, no quiere decir que comparta esa decisión que tomaron. Sobre todo, más que para conmigo, para con mi hermana, porque ella todavía busca su identidad al estar fuera del rango de las abuelas de Plaza de Mayo, de la búsqueda. Es mucho más difícil esa búsqueda, y si ellos hubiesen hablado antes y la hubiesen acompañado antes, muy posiblemente ella hubiera tenido más herramientas o posiblemente hubiese encontrado. Y la verdad es que uno puede continuar con su vida como superando un montón de problemas como todo el mundo que tenemos, ¿no? Pero tener dudas sobre tu identidad es algo que te acompaña el resto de tu vida. Fíjense lo que les cuento, cómo a mí estas dudas aparecieron en la infancia, en la adolescencia, después cuando fui padre, y no es que uno se propone pensar en eso, es parte de uno, es como mirarte al espejo y tener dos brazos. Si te falta uno y no sabes por qué, te lo vas a preguntar toda tu vida. Es algo que te falta. Entonces, a mí me pasó eso. Más para... yo se los recriminé más con mi hermana que para conmigo. Porque, bueno, más allá de los miedos, bueno, justamente uno a veces tiene que superar estos miedos, sobre todo teniendo en cuenta que puede hacerle daño a un hijo, ¿no? En este sentido. No sé cómo andamos de tiempo, pero quería aprovechar, antes de que haya alguna otra pregunta, si pueden levantar la mano los que están en el curso, bien de Maestra Ciruela, sí, total. Tema 1, bien. Tema 2. No, es para saber si pudieron venir bastantes personas. Bueno, quería saber si a alguno se le ocurrió, cuando él acaba de dar testimonio, alguna categoría. De hecho, las nombró algunas, ¿no? ¿Hay alguno que se le ocurre claramente relacionar con alguna de las cuestiones que estuvimos viendo en el curso? Sí, el completo familiar, claramente, lo digo puntualmente. Claro. Pero a mí yo igual quería Sí. hacer una apreciación, Sí. no tanto una pregunta, pero en el relato de la nieta recuperada, me parece que es interesante como en los dos siempre supieron que no encajaban, que algo faltaba. Pero vos que tuviste una crianza más cariñosa, más armoniosa, familiar, buscaste la verdad. A ella la tuvieron que ir a buscar varias veces y perseguirla y se escapaba. Hablando de Catalina de Santis. Sí. Sí. Y no tuvo, tenía una relación bastante conflictiva con sus apropiadores y se negaba
por más que también sentía eso en algún punto, que había algo que no cerraba y que ya no pertenecía a ese lugar, se escapaba la verdad. Claro, ahí, bueno, voy a hacer un poquito de interpretación psicológica berreta, vamos a decirlo, porque no es la idea, ¿no? Pero de algún modo, para hablar un poco de las categorías que estuvimos viendo, en el caso de Leo, dado que la familia apropiadora no estaba relacionada con el terrorismo de Estado y que ni siquiera tenía la idea de que estaba ocultando un delito de la dimensión del delito que estaba ocultando, porque no es lo mismo, que ahora voy a abordar un poquito esto, que tiene que ver con una mirada que todavía hoy en la sociedad circula, que es el valor de criar a un niño, no importa del todo en qué condiciones llegó a mi familia. Es como que en un supuesto beneficio de que yo lo voy a criar bien, entonces podemos eventualmente obviar que lo fui a buscar a algún lugar, que pagué algo para obtenerlo, que lo hice por fuera del sistema legal. Y todavía más allá de las parejas que lo hacen, el tema es que lo pueden hacer no solamente porque preexiste un sistema que, digamos, de trata que lo permite, sino porque la sociedad todavía no tenemos tan claro de que no estamos solamente salvando, como si fuera, digamos, una cuestión casi heroica a ese niño de vaya uno a saber qué entorno, sino que estamos haciendo algo ilegal. O sea, no está del todo todavía comprendido que cuando nosotros terminamos teniendo un niño en nuestra familia, pero que no vino por la vía legal, estamos cometiendo un delito. Entonces, esto también tiene que ver con por qué para nosotros las abuelas tiene tanta importancia que esto lo entendamos, porque no solamente tiene que ver con poder restituir la identidad de los nietos y nietas apropiadas, sino construir una mirada mucho más sana respecto a los derechos del niño y los niños como sujeto, ¿no? Comprender la institución de adopción no para satisfacer la necesidad de ser padres de una pareja, sino justamente para garantizar el derecho de tener una familia para un niño, que es la misma perspectiva vista desde otro lado, y bueno, esa hace la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Leo, el delito que esta familia cometió probablemente no lo vivió como un delito de la dimensión que sí tenía el delito. No digo que no sea un delito, lo que digo es que hay una dimensión que sí ocurre en el caso de Catalina. Para los que no vieron el video, Catalina fue apropiada por un oficial de inteligencia del batallón 601 del Ejército, o sea que una persona que sabía perfectamente que ella había nacido en el cautiverio de su madre, o sea, tenía toda la data, y por supuesto que la forma en que se lleva ese delito tiene otro carácter. Y acá está la otra categoría que nosotros vimos en el curso, que no solamente estaba suprimido el deseo familiar en el caso de la apropiación de Cata, sino que se manifestaba lo que se llama la voluntad de poder. O sea que cuando una familia toma un niño y lo cría sin la verdad, de algún modo lo que está haciendo al quitarle la posibilidad de que conozca su verdadero origen, está haciendo tabla rasa con su historia por una voluntad de poder. Dice, yo con vos voy a hacer lo que yo quiera. Es como decir, a partir de ahora sos mío y vas a estar bajo mis condiciones. Condición 1, tu origen te lo marco yo. Esto es la voluntad de poder que sí Cata vivió durante toda su infancia, y probablemente en el caso de Leo eso haya sido totalmente desdibujado, donde en realidad lo más importante estaba marcado en ese deseo familiar que esta familia tenía sin conocer la gravedad del delito, ¿sí? Por eso creo que, vuelvo a insistir, es psicología barata porque no estamos, pero de algún modo para poder entender la diferencia que él mismo también marcó, que obviamente el delito es el mismo y la situación termina siendo la misma, pero el transcurrir de las niñeces de cada uno de los chicos va a depender de si la familia oculta el origen simplemente o si oculta además un delito más grave, que es el asesinato y la desaparición de sus padres. Obviamente hay algo siniestro que obviamente ahí está mucho más, es mucho más complejo, ¿sí? ¿Alguna otra categoría además del secretario? ¿Pregunta? No, pregunta, dale, pregunta. Pregunta. Hola, Diego. Bueno, bienvenido a la biblioteca.
Quería hacerte una consulta. En este último 24 de marzo, que se cumplió, otro aniversario, una fecha nefasta, desde algunos sectores de la política, desde algunos sectores de la sociedad, acompañado por las redes y también por algunos medios de comunicación, se empezó a hablar como de poner en duda ciertos conceptos que uno esperaba que a 39 años de democracia esta sociedad ya tendría que haber superado, ¿no? En esta cosa de los negacionistas, ¿no? De haber negado todo este proceso y demás. Mi pregunta es, ¿cómo te hace sentir a vos cuando ves un programa o ves las redes y encontrás este tipo de opinión, siendo vos un nieto recuperado? ¿Cómo te hace sentir eso? Porque a mí particularmente me da muchísima bronca y me subleva bastante. Y quería saber cuál es, un poco tu opinión como parte de este proceso, ¿no? Al principio porque me ha pasado años antes escuchar este tipo de expresiones negacionistas y me daba mucha bronca. Después empecé a entender que lamentablemente pasa en todo el mundo y es parte de una característica que tenemos los seres humanos, de negar hasta lo obvio. Pasa en Europa con el Holocausto nazi, pasa acá y pasa con todos los genocidios habidos y por haber, que siempre hay un sector de la sociedad que los niega. Los empecé a analizar desde otra perspectiva con el paso del tiempo, gracias a las abuelas. Yo ahora participo, en el 2005 restituí mi identidad, empecé a transitar ese camino siempre de la mano de las abuelas y en ese tránsito empecé a acompañarlas a las abuelas a este tipo de charlas en colegios, en universidades y luego empecé a darlas yo también, que básicamente es esto, es el testimonio de lo que me tocó vivir a mí, con el afán de convencer a otros posibles nietos o nietas a que se animen a buscar su verdadera identidad. Entonces, en ese proceso me empecé a involucrar con la institución hasta el día de hoy, que formo parte de la comisión directiva. Ahí empecé a entender, trabajando en materia de derechos humanos, que esto tiene una lógica. Entonces ahí empecé a tratar de racionalizar la bronca que esto me produce. ¿Por qué? Porque veo que en gran parte ese negacionismo está basado en la ignorancia, en gran parte. Al principio pensé que era al revés, era la inversa, que estaba basado en la mala fe, en la malicia de esas personas que apoyaron la dictadura, son hoy ese mismo sector que quien lo niega, ¿no? Quien niega estos crímenes de lesa humanidad. Yo creo que el paso del tiempo hace que uno se dé cuenta que ese negacionismo, por supuesto que tiene muchos condimentos, pero el principal es la ignorancia. Después está alimentado con mucho odio, está alimentado por los medios masivos de comunicación, está alimentado por una educación en su casa o en un colegio. Pero bueno, el denominador común es la ignorancia, porque cuando me ha pasado de acompañar, me ha pasado con Rosa Roisenblit, hoy Rosa, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, va a cumplir 103 o 104, 103 este año, en diferentes charlas donde siempre alguna voz negacionista en vivo, como si ahora alguien del fondo dice, bueno, pero ¿por qué no hablan también de las otras familias que se vieron afectadas por los montoneros o por la militancia? Y una vez nos pasó, yo acompañándola a ella en el sur, y ella dijo, bueno, miren, yo acá les voy a contar mi historia. Yo no voy a negar ninguna otra historia de algún integrante de esa familia que se pueda sentar al lado mío y que la quiera contar. Bienvenidas sean esas familias si las quieren venir a contar. Yo estoy contando mi historia y la estoy contando porque durante muchos años la sociedad, los gobiernos,
y los medios de comunicación la negaron. Entonces yo alzo la voz para contar algo que mucha gente todavía aún hoy no conoce. Yo creo que eso a mí me abrió la cabeza. Estoy hablando en el año 2006 o 2007, no hacía mucho tiempo que había restituido mi identidad. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con mucha gente en su momento negaba que esta última dictadura cívico-militar se había robado bebés. Si había sucedido, había sido de casualidad y eran 1 o 2. Bueno, después se demostró a partir de los testimonios de los sobrevivientes de estos centros clandestinos de detención, que muchos de estos centros clandestinos de detención tenían maternidades clandestinas y que esperaban al nacimiento de ese bebé para desaparecer o en muchos casos asesinar a la vista de otros a esa mamá y a ese bebé ser entregado a otra familia. Entonces, fue ni más ni menos también que Abuelas de Plaza de Mayo en la justicia, por intermedio de una causa que se llamó Plan Sistemático de Robo de Bebés, que se inició en el año 98 y que culminó allá por el 2011-2012. Fíjense el tiempo que llevó esa causa, que fue una de las causas más importantes de lesa humanidad porque, por un lado, demostró que sí hubo un plan sistemático de robo de bebés, que se demostraron todos y cada uno de esos casos cómo fueron y que fue planificado. Y por otro caso, gracias a esa causa, volvieron a llevar a la cárcel a Videla y a tantos otros que estaban bajo el beneficio de las leyes de impunidad. Esa causa había quedado aparte, por fuera de las leyes de impunidad, justamente porque era un delito que todavía seguía vigente, porque esas identidades todavía no estaban resueltas. Así que miren el valor del trabajo de las abuelas, no solamente de habernos restituido la identidad a nosotros, sino de haber podido llevar a la justicia a estos tipos, a estos asesinos, genocidas que ya estaban en libertad. Entonces, a tu pregunta, y volviendo a qué siento yo, la verdad que siento ganas de dar la discusión, de que cada vez que escucho en alguna entrevista, por supuesto que en la gran mayoría de los casos ese mensaje es malintencionado, ¿no? Es defendiendo una postura. Pero les puedo asegurar que en otra gran mayoría de los casos no lo es ignorancia. Y lo hemos vivido en este tipo de charlas. A mí me toca hoy en día coordinar un espacio para la memoria, donde fue un centro clandestino de detención, que es la ex comisaría Quinta, donde nací yo, y donde estuvieron más de 200 personas secuestradas. La gran mayoría continúan aún hoy desaparecidas. Y todos los días recibimos colegios secundarios del segundo ciclo. Y hoy los pibes de colegio secundario viven esta historia en su gran mayoría, salvo algunas excepciones que el colegio o que alguna profesora o profesor tenga una sintonía muy fina con la temática, viven esta historia como yo la vivía en los 90 en mi colegio secundario de la Segunda Guerra Mundial, algo que pasó hace 40 años y que uno puede conocer un poquito más, un poquito menos, pero no se siente interpelado. Y cuando van a este tipo de charlas o van a lo que fue un ex centro clandestino de detención, ahí pueden entender en otra dimensión que esto que leyeron en las noticias o esto que uno les está contando pasó en serio, que no hay dudas. No hay dudas porque hubo un proceso judicial en la Argentina y que demostró esto en cada una de estas instancias. Y que esto, quien lo pone en duda con una intención clara. Cuando entienden esto, nos ha pasado muchas veces y es una satisfacción enorme. Vienen tiempo después y nos dicen, yo el año pasado hice esta visita, qué sé yo, y después yo lo hablé en mi casa y yo le dije a mi papá o a mi mamá que vengan, porque después vi en la página de abuelas y después vi en tal lado y en tal otro que hay un montón de casos más y que, bueno, se los puede conocer, porque así como te conocimos a vos, se los puede conocer a los otros.
Entonces yo le dije a mi papá o a mi mamá que yo los conocí, a mí no me mintieron. Bueno, con esta inocencia con la cual yo se los transmito, humildemente creo que estamos de algún modo haciendo patria, ¿no? Dando esa pelea, porque esa pelea va a estar siempre, por lo menos así lo entiendo yo. El negacionismo va a estar siempre. Lo que tenemos que intentar es que sea la voz que más baja que se escuche en nuestra sociedad. Y entiendo también esta búsqueda de abuelas de la misma manera, ¿no? Porque ya se han restituido 130 casos, pero quedan más de 300 por encontrar. Entonces nos falta muchísimo por hacer. Entiendo este trabajo en derechos humanos, en estos pilares que siempre nombramos, memoria, verdad y justicia. Yo lo entiendo como que siempre hay un punto de partida, pero nunca va a haber un punto de llegada. Siempre vamos a tener que estar transitando el camino de la memoria, sosteniéndola, en mi caso particular, sosteniendo la memoria de mis viejos, pero la de todos los compañeros y compañeras, la de los 30.000, justamente para que no quede en el olvido, ni más ni menos. Perdón, hice muy larga la respuesta, pero es lo que siento. Digamos que a lo que vos estás diciendo, porque en realidad el negacionismo se basa en algo que si nosotros no le damos la batalla, justamente desde la argumentación, raya en la criminalización de la militancia, que es lo peligroso para la juventud hoy en día, porque en realidad tiene que ver con que durante la dictadura y hasta el día de hoy se construyó un enemigo, que es el subversivo, esa bolsa de gatos donde metemos todo, o sea, no terminamos de saber qué es. Los pibes entonces no saben lo que es esa cosa, como es el viejo de la bolsa, ¿no? Si no te lavas los dientes va a venir el viejo de la bolsa, si no te vas a dormir va a venir el viejo de la bolsa, si no ordenás, y nunca vamos a saber qué es el viejo de la bolsa, es esa cosa que nos amenaza. Y en realidad esa cosa que nos amenaza es la militancia organizada, que es eso lo que de algún modo castigó. Entonces, si no podemos desarmarlo, entender de qué estamos hablando, especialmente en la juventud, estamos perpetuando un delito que no es, que es la militancia, la criminalización de la militancia, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo obviamente con Leo. A mí también me hierve la sangre. Yo doy clases a docentes de todo el país que a su vez son los formadores de nuestros alumnos, y esto que le pasó a Rosita me pasa todo el tiempo. Al comienzo me ponía colorada y quería ir a encontrarme en la esquina. Después fui aprendiendo, ¿no? Es también un proceso que uno va aprendiendo de poner en cuestión. O sea, las cuestiones hay que mirarlas y ponerlas en conjunto en cuestión. Y una vez que uno las puede poner en cuestión, el otro empieza a tener un velo de esa ignorancia. Me ha pasado también miles de veces, miles no, pero decenas de veces, de docentes muy negacionistas o muy enojados, que al final han venido llorando a decir que se les había revelado como una verdad que la tenían ignorada, verdaderamente. Así que bueno, en realidad es eso, invitar a... esto también tiene que ver con invitar a ustedes a que den esa discusión donde sea, que haya que darla, con las pocas herramientas que cada uno tiene, porque en realidad yo creo que cuando uno sabe que algo es justo, con pocas herramientas a veces uno avanza. Para ir cerrando y que esto no se nos dilate demasiado, no sé si hay todavía preguntas, si no quería hacer algunas. Sí. Dos. Sí. Claro, bueno, sí, esa es una tarea, bueno, es parte un poco de lo que quería charlar, sí. Bueno. No, en realidad el tema es así. Como adulto, una vez que conoces la verdad, el Estado cumplió con su responsabilidad, que es perseguir un delito, porque en realidad la persecución no se lo persigue, entre comillas,
al nieto ni se lo convoca al nieto para que sepa su identidad, sino porque hay un delito que es responsabilidad del Estado de oficio de esclarecer. Entonces, una vez que se esclarece, suponete que el nieto o nieta no quiera saber nada. Eso ya está en el ámbito de lo privado. O sea, una vez que el nieto o nieta sabe la verdad y decide no vincularse con su familia, uno no puede, o sea, el Estado ni ningún... Claro, tiene obligación de hacerse el ADN porque en realidad está la particularidad de que como el Estado tiene la obligación de perseguir el delito de apropiación y la única prueba la tiene la víctima, porque en realidad el nieto o nieta es la víctima, entonces como víctima no debería tener ningún tipo de responsabilidad frente a la justicia, pero como en su cuerpo tiene la prueba del delito, de algún modo termina teniendo que ser como víctima prueba. O sea, esa es la complejidad, porque si la justicia pudiera resolver todo sin la necesidad de la prueba del nieto o nieta, probablemente sería menos conflictivo. Entonces, una de las cuestiones importantes que lo vimos en el curso tiene que ver con que la ciencia avanzó y hoy en día ya no es necesario que nadie vaya a dar sangre voluntariamente, porque es parte de lo que les cuesta muchas veces, porque piensen que hasta que los padres de uno no se develan por la justicia como apropiadores, son los padres de uno, y uno no va alegremente a ir, con, digamos, uno siente culpa, como le pasó a Catalina, que recién comentaba la compañera, eso de exponerlo frente a la justicia. Esto es algo que les cuesta muchísimo, por supuesto. Pero como la ciencia ya tiene un avance importante en extraer perfil genético a partir de otras muestras biológicas que no son solo la sangre, como la saliva, el pelo, el flujo, entonces con que la justicia obtenga un cepillo de dientes donde queda restos de saliva o un par de medias donde hay sudor, digamos, con eso alcanza. Entonces ya es la justicia que actúa y esa prueba del delito se hace a partir de objetos que estuvieron en contacto con el nieto y ya no es el nieto o la nieta propiamente dicho, lo cual los libera un poco de esa sensación. O sea que el avance de la ciencia y la aceptación de la justicia de ese avance de algún modo va colaborando. Ahora, lo que vos preguntabas, ¿cómo hacemos? Bueno, hay dos vías importantes para hacer. Uno, que todo el tiempo en Abuelas estamos permanentemente construyendo nuevas maneras de comunicación y de hablarles a esos nietos que van creciendo, porque al comienzo cuando empezamos a hablarles a los nietos eran jóvenes, entonces los buscábamos hacíamos recitales de rock, digamos, ¿no? Yo siempre digo en chiste, pero no es tan chiste, cuando los nietos tenían más o menos 35 ya no organizábamos recitales de rock, hacíamos en bares encuentros de jazz, ¿está bien? Porque es como ir pensando dónde está bien? Hoy a tal edad. Entonces, obviamente, hoy en día se los busca muchísimo a través de la escuela, porque de hecho hay evidencia que muchos que se acercan a Abuelas dicen, yo vengo con esta duda hace años y finalmente me empujó mi hijo o me empujó mi hija, porque como muy bien contó Leo, es parte de una herencia que uno le deja, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está todo el esfuerzo que hace Abuelas con su área de comunicación para tratar de permanentemente imaginar dónde está hoy, qué piensa, cómo acceder, cómo hablarle. Pero por otro lado, hay un conjunto enorme de personas que es lo que también comentó Leo, que vendrían a ser sus tíos, sus primos, todo su entorno de crianza, que saben que hay un niño en una familia y que ese niño, como la película de Truman Show, todos saben, todos organizan y conforman ese secreto familiar, menos la persona. Entonces, durante muchísimos años, que es parte de la batalla también cultural que da Abuelas, esas personas consideraban que como era un tema del ámbito de lo privado, no podían romper la decisión que habían tenido esos padres, entre comillas, de no decirle a su hijo. O sea, es un tema de ellos. Si ellos decidieron no decirle, bueno, yo cómo voy a meterme. Que es lo mismo que hoy nosotros miramos con horror cuando pensamos que hace tal vez 30 años, si mi vecina era fajada a palos por su marido, yo podría decir, bueno, de vuelta empezaron, es un tema privado, ¿yo qué voy a hacer? Si él la maltrata,
bueno, será como ellos se vinculan. Bueno, hoy en día sabemos que eso dejó de ser algo del ámbito de lo privado y claramente es del ámbito de lo público. Nosotros como sociedad tenemos también la responsabilidad de hacer denuncias frente a maltrato de género en todos sus formas, ¿está bien? Entonces, si como sociedad pudimos entender que la violación de un determinado derecho, o en este caso la puesta en riesgo de la vida o del maltrato de una mujer, dejaba de ser del ámbito de lo privado y nosotros nos teníamos que involucrar como sociedad porque era del ámbito de lo público, lo que estoy diciendo es que esto pasa lo mismo. Abuelas, todos los datos que recibe respecto de familias que de pronto aparecieron con un bebé sin mediar embarazo, todos esos después los organizan, los llevan a la justicia y muchísimos de los casos que fueron restituidos fueron porque gente que aportó esa data, la justicia pudo juntar todo y darse cuenta que se estaba hablando de un caso de apropiación, como es el caso de Catalina de Santis en el video que vimos en el curso, que no es un caso donde ella dudó y ella tuvo la certeza, pero no se acercó. Es la justicia a partir de denuncias de personas que se acercan. Entonces nosotros hoy todavía estamos apelando, porque ustedes piensan que con que uno viva en un edificio chico, ni siquiera demasiado grande, y de pronto aparece un bebé sin mediar embarazo, hay como mínimo en el edificio 100 personas que eso lo saben. Tal vez no registraron, no estoy diciendo que esas 100 personas sean cómplices de un delito, pero que sí tienen información. Y estoy hablando de mínima, porque si estamos hablando después de la vereda o del colegio, de todos los lugares donde uno se conduce y de pronto sabe que esa mujer no estuvo embarazada, pero de pronto tiene un hijo, hay muchísima gente que tiene información. Mucha no se da cuenta que la tiene, entonces por eso siempre volvemos a insistir. Mucha la tiene, pero considera que no es pertinente, porque todavía considera que es del ámbito de lo privado. Y otra, obviamente, es estar directamente relacionada con los apropiadores y los protege a conciencia. No estoy apelando a ellos porque ellos de algún modo son parte del secreto familiar más cercano. Pero sí, otros que tal vez están un poco más alrededor, estamos permanentemente apelando que esas informaciones sigan llegando a abuelas porque nos dan a nosotros la idea de poder juntar con otras denuncias que se fueron sumando y llevarlas a la justicia. Esas son las dos vías con las cuales todavía hoy Claro. No, está claro tu idea, sí. Sí. Uh-huh. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que lamentablemente, ojalá no tuviera que contestarte esto y te dijera, estaría buenísimo, hagámoslo. Hay distintos órdenes para contestarte. El primero es logístico y económico, que a nivel, pensá que hoy en día está constituido un Banco Nacional de Datos Genéticos con profesionales especializados que tienen una estructura, obviamente, con presupuesto del Estado, que para analizar aproximadamente 1.000 personas al año funciona. Si tuviéramos que analizar 4 millones, que es más o menos la cantidad de gente que queda dentro del marco, o tendríamos que dedicar un PBI para analizarlos o pensar que lo vamos a hacer a lo largo, no sé, de 20 años, lo cual obviamente económicamente no sería viable. Pero supongamos, ponele, que viene Elon Musk, Musk se llama así, y dice, yo quiero dedicar mi dinero a eso, y les doy la plata. Ok. La pregunta es cómo se lleva adelante, porque el tema es así, el Estado, para poder intervenir sobre un ciudadano, esto lo estamos viendo todo el tiempo, hoy en día a través de problemáticas que vienen a darse a la luz respecto de qué hace el Estado con nuestros datos. Entonces el Estado no puede ni siquiera obtener nuestros datos por fuera de una orden judicial. Menos puede solicitar a una persona
que sin una orden judicial, que medie una orden judicial, entregue sangre o entregue un par de medias, ¿está bien? O sea, todas las acciones que el Estado va a hacer sobre un ciudadano tienen que tener lo que se llama en la justicia razonabilidad, proporcionalidad, y ahora no me acuerdo, son 3. O sea, razonabilidad quiere decir que esa prueba que, o sea, tengo un problema y la prueba que voy a implementar para resolver el problema tiene que ser razonable. No voy a pedirle, por ejemplo, o sea, que baile un tap para saber la identidad. O sea, como que por un lado tiene que tener razonabilidad. Segundo, tiene que tener proporcionalidad, o sea, que tiene que tener lo que yo le pido para resolver ese problema no tiene que estar por fuera de un orden ridículo o absurdo de lo que yo le estoy pidiendo. Y la tercera no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente lo que quiero decir con esto es que si, suponete que digamos, bueno, está bien, obviemos que cada una de estas causas tengan que, o sea, que cada uno de los 4 millones de personas que se vayan a entregar su perfil genético de alguna manera tengan que pasar por que la justicia tenga que demostrar eso. Entonces, si nosotros llegáramos a eso, estaríamos implementando de algún modo una dictadura que violaría los derechos de los ciudadanos. O sea, lo que digo es que lamentablemente nos estaríamos mordiendo la cola. O sea, esto que nosotros como organismo de derechos humanos defendemos, que es que el Estado no puede hacer con nosotros lo que quiera, ni siquiera lo podemos pedir para una, entre comillas, buena causa, porque estaríamos habilitando al Estado a que tenga por encima de nosotros un derecho que nosotros mismos no querríamos que tenga, ¿está bien? Entonces, nosotros queremos que cada vez que el Estado haga algo con nosotros sea a través de una orden judicial que tenga proporcionalidad, razonabilidad, y te debo la otra palabra que la voy a... no sé si quedó claro lo que, o sea... Claro. Bueno, de hecho, sí, bueno, de eso estamos, nos la pasamos así. No, claro, lo que pasa es que de eso se trata. Igual Abuelas no está sola, estamos con, además de estar ahora en el Estado, porque este es el Ministerio de Economía de la Nación, y gracias a que es el primer ministerio que nos abrió las puertas y que permitió que hiciéramos el curso, no es el primer estamento, estamos permanentemente trabajando con todas las Secretarías de Derechos Humanos del país, y además existe la CONADI. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho de Identidad, que es un estamento del Estado que colabora con la investigación documental, especialmente de los casos de Abuelas. Está el Banco Nacional de Datos Genéticos, que obviamente sin ese banco no podríamos resolver los casos. O sea que no es que Abuelas está solo gritando en la mitad del desierto, hay dispositivos y resortes del Estado que están permanentemente accionando. Por supuesto que uno querría que haya más, eso pasa siempre en todos los órdenes, pero sí. Y bueno, eso... Muy buenas preguntas, sí, porque sí. Los organismos de derechos humanos se han hecho estas preguntas en el transcurso de estos años y ahí, de la vuelta de la democracia. Claro, son muy buenas preguntas. Sí. Claro, pero acá estás mezclando dos cuestiones. Una es un organismo de derechos humanos que es Abuelas de Plaza de Mayo, que no decide la justicia, entonces no decide ni perseguir al perpetrador ni perdonar al apropiador. Eso entra en la esfera de lo privado. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que los abuelos de Leo vivieran hoy y por alguna razón, que hay casos, se vincularan con los apropiadores. Eso es algo de la órbita de lo privado, de cómo ellos construyen sus vínculos. De hecho, tenemos muchos casos. Una nieta que cuenta que hoy lo cuenta mirando el pasado. Dice, cuando yo restituí mi identidad tenía 19 años, o no sé si 17, no me acuerdo. Al poco tiempo me casé e invité a mis apropiadores, que para mí todavía eran mis padres, y a mi familia biológica. Los invité a mi casamiento, o sea, con un nivel de ingenuidad. Yo quería que todo fuera todo lo mismo. Y la familia biológica fue.
Obviamente uno en una punta, los otros en la otra, probablemente debe haber habido rayitos así como los dibujitos animados, pero lo que digo es que, pero eso es dentro de la esfera de lo privado, que es lo que cada una de las personas hace con sus vínculos. Pero la justicia no actúa porque abuelas quiere o deje de querer. La justicia actúa porque tenemos un código penal, ¿sí? No, pero lo que digo es que no tiene que ver con la voluntad. Entonces la pregunta es, suponete que el cuerpo legislativo defina hacer un cambio en el Código Penal para no castigar. Entonces, esa arbitrariedad te abre el paso a la violación de más derechos. Eso, yo lo que digo es que uno a veces no se da cuenta que tal vez, por eso digo, está genial lo que vos decís, está buenísimo, porque es parte de la discusión que todos nos damos todo el tiempo, porque por el fin de querer llegar a un resultado, tal vez nosotros estamos dispuestos, pero ojo, porque esto es una porción de la sociedad que tiene un objetivo, pero no puede poner en riesgo la legalidad en general de la justicia, que si va a ser arbitraria para una vez, puede después ser arbitraria para todas las demás. Y eso es un escenario mucho peor que tal vez seguir luchando para encontrar a los nietos que faltan. Claro, o sea... Exactamente. Al margen de que además no podemos pedirlo como organismo porque nosotros no manejamos la justicia, pero suponete que lo pudiéramos. Claro. Hay algo para agregar que por ahí es interesante también, que es, se ha barajado en los procesos de justicia, en la vuelta a la democracia, no específicamente incluidos también los casos de los bebés robados, pero básicamente en dónde están los desaparecidos. De moderar las penas para aquellos responsables que hablen y que den cuenta, porque no digo que todos los genocidas que están presos saben de todo, pero sí, sin lugar a dudas, muchos de ellos podrían decirnos dónde están nuestros padres, dónde están los nietos que faltan, sin lugar a dudas. Son los responsables de nuestros destinos, de los destinos de la vida de nuestros viejos, los compañeros, de los 30.000. Y se ha planteado eso en más de una oportunidad, y esto también está bueno remarcarlo. Todas aquellas personas que fueron responsables y que saben, ninguna habló. Hay un pacto de silencio que ni siquiera la justicia pudo abrir. Ese pacto de silencio continúa al día de hoy. Estos 300 nietos y nietas que todavía faltan por restituir, quizás ellos no lo sepan, quizás algunos de ellos lo duden, pero lo que sí no hay duda es que los responsables no hablan. Hoy en día, a pesar de que tienen un promedio de edad muy grande, alrededor de 80 años, algunos están con prisión domiciliaria, otros no, pero no hablan. Ninguno ha dado prenda de absolutamente nada. Con lo cual eso también te da cuenta de que hay un pacto de silencio muy fuerte. Nosotros, por eso que digo, son muy buenas preguntas, porque estas incógnitas fueron debatidas a nivel organismos de derechos humanos, familias, justicia y gobiernos. Pero nunca un derecho puede avasallar otro. Más allá de esta factibilidad, que no es posible porque ese análisis genético conlleva reactivos, esos reactivos conllevan un presupuesto y se analizan más de 1.000 personas por año que están dentro del rango y que de alguno u otro modo tienen dudas sobre su identidad, así que imagínate llevarlo a 4 millones. Más allá de ese universo que sería muy difícil de llevar a cabo, después hay derechos que se tocan y que no se puede avanzar. Por eso ahí está el equipo de difusión de Abuelas de Plaza de Mayo y están, por supuesto, sobre todo el Estado, poniendo también las herramientas de difusión. Por eso es tan importante que esto sea política de Estado, porque si no es una ONG que sigue buscando una aguja en un pajar, y ya hace varios años que es el Estado quien se hace cargo también de estas campañas de difusión, obviamente coordinadas por abuelas, donde abuelas
como contaba bien Irene, primero nos interpelaba a nosotros como jóvenes a conocer nuestra identidad. Hoy no solamente interpela a nuestra generación, hoy adultos, sino a la generación de nuestros hijos, a los vecinos, a quien sabe algo, a que se animen a hablar, a echar un poquito de luz ante tanta historia oscura. Así que está encarado desde todas las formas posibles. Por supuesto que siempre se puede hacer un poco más, por eso también estas acciones, ¿no?, de concientizar para seguir sumando voluntades, que sea, como dicen las abuelas, el país entero quien busca que estos 300 nietos que le faltan a las abuelas, interpretemos que nos faltan a todos, a toda la sociedad entera. Bueno, creo que acabas de dar el eslogan final, que está buenísima. Sí. Ah, quería. A doble micrófono, Rita. No podía ser por menos. Simplemente, digamos, agradecerles, Irene y Leo, este espacio, básicamente esta actividad de capacitación, de sensibilización que se está llevando adelante en el Ministerio, es algo que a nuestro ministro Guzmán y a todos los compañeros y compañeras del gabinete nos hace sentir muy bien y nos hace sentir muy juntos, digamos, con los compañeros y las compañeras trabajadoras de la casa, porque en realidad es más que una campaña, es florecer identidad, tiene que ser así, y la verdad es que cada espacio de actividad dentro de la administración y en toda organización o comunidad en donde se pueda hablar el tema, se pueda trabajar con la seriedad con la que lo presenta Irene y con el cariño, digamos, que nos permite transmitirlo para a nosotros, y bueno, y yo espero de que se junten otras organizaciones estatales y realmente podamos hacer un espacio de encuentro interesante. Así que muchísimas gracias. Bueno, para terminar, agradecer una vez más al Ministerio de Economía como primer ministerio que plantó bandera en este curso, y bueno, ver si ustedes, los que estén cursando, difundirlo si es que están contentos con el curso y poder difundirlo entre sus propios compañeros para ver si hacemos otra corte. Y ahora un chivo parroquial para los cursantes que esta semana están haciendo el trabajo final, reiterarles que lo que esperamos en la coordinación es que puedan escribir su trabajo con sus propias palabras. Que no importa que sean académicas, no importa que sean para una monografía, lo que sí importa es que pase por ustedes, o sea, que ustedes se imaginen sentados en un bar explicando y argumentando a un compañero o compañera de qué va la cosa, porque de eso va la formación que estamos buscando, porque es una formación para público en general, no es para cuestiones académicas, sino para que el texto y los videos los puedan pasar por su propio lenguaje. Entonces esperamos sus propias palabras. Gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos, entonces.